Olá, buenas tardes. Soy Joan, matrícula 21590, grupo P36, doctora Barrientos. Voy a hablar sobre el fenómeno de Reynolds. Sobre las generalidades, se caracteriza por una disminución de la circulación sanguínea en los dedos de las manos y de los pies que produce dolor y cambios de coloración. En ocasiones puede afectar otras zonas como los labios, la nariz y las orejas. Los factores que lo desencadenan son los cambios de temperatura, generalmente sería el frío, y las situaciones de estrés y emociones. Frío que causa una vasoconstricción y torna la llegada de la sangre más lenta. Tenemos también los vasoespasmos en los pequeños vasos, que los vasoespasmos serían nada más que contracciones excesivas en la pared de los vasos. En esta enfermedad las mujeres son más propensas que los hombres a padecer de la enfermedad de Reynolds. Es más frecuente en personas que viven en climas fríos. La clasificación. Tenemos dos clasificaciones que sería Reynolds primario y secundario. El primario sería la forma más frecuente, que no es producida por una afección asociada. E la secundária, esta forma é causada por um problema no diagnosticado, apesar de que Reynolds secundário é menos frequente que a forma primária, tende a ser mais grave. Signos e sintomas aparecem ao redor de los 40 anos. Exemplo de causas, por exemplo, fumar, lesiones em las manos ou pies, hipertensão pulmonar e etc. Relação de la enfermedade de Reynolds a enfermedades reumáticas. O fenômeno de Reynolds secundário se associa com maior frequência a enfermedades reumáticas del colágeno, também chamadas autoimunes. Aparece com mais frequência na esclerodermia, no síndrome de Sjögren, pero também pode hacerlo em outros tipos de artrites, como por exemplo lúpus eritematoso ou artrites reumatoide. Vemos acá que solo la secundaria tiene la relación con las enfermedades reumáticas, ¿no? Signos y síntomas. En situaciones de frío, emociones o estrés, aparecen los síntomas de forma episódica, como brotes o ataques que duran de 10 a 15 minutos o incluso horas. Son siempre reversibles y los síntomas son como cambio de la coloración de la piel, dolor y hinchazón o hormigueo. Durante un ataque de Reynolds que puede ocurrir, la piel de las zonas afectadas por lo general primero se torna blancas, después se tornan azules y frías. Y a medida que entras calor y mejora la circulación, las zonas afectadas pueden tornar-se rojas, palpitar, picar ou hinchar-se. Tengo acá esta imagen que puede que muestra bien, ¿no? Las fases, ¿no? de los dedos que se quedan blancos, que sería la primera fase, la segunda fase que cuando se tornan azules, y la fase 3 que se quedan rojas. Factores de riesgo. De la primaria tenemos el sexo, la edad, el clima y antecedentes familiares. De la secundaria tenemos fumar, medicamentos y enfermedades asociadas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide. Sobre las complicaciones, la disminución del flujo sanguíneo a los dedos de las manos o de los pies podría provocar daños a los tejidos. La obstrucción total de una arteria puede provocar la formación de llagas, que serían las úlceras de la piel, o tejido muerto, que sería la gangrena. Casos extremos no tratados podrían requerir la extracción de la parte afectada del cuerpo, que sería la amputación. Prevención. La mejor forma de prevención es la protección
contra el frío. El diagnóstico. Interrogar sobre los síntomas y hacer un reconocimiento médico general. Búsqueda de anticuerpos antinucleares le permiten saber si está asociada a alguna enfermedad autoinmune. La velocidad de eritrosedimentación, generalmente, quando está arriba de su valor normal, é indicativo de que há uma enfermidade associada. Actualmente se aplica de forma sistêmica uma técnica muito sencilla e cômoda para o paciente, que é ver com um microscópio a zona distal de los dedos, buscando anormalidades vasculares. Se le denomina capilaroscopia e permite, por exemplo, diagnosticar a esclerodermia do fenômeno de Raynaud secundário. O tratamento seria primeiro protecção contra o frio para controlar os signos e sintomas. E os medicamentos que podemos utilizar seria bloqueadores de canais de cálcio, que estes medicamentos relaxam e dilatam os pequenos vasos sanguíneos em las manos e nos pés. Exemplo, tenho nifedipina e amlodipina. Sobre os vasos dilatadores que também podemos usar, tenho como exemplo losartan. E em casos muito graves de Raynaud, cirurgia. Es esto. Muchas gracias por su atención. Gracias.